¿Qué provecho recibe el hombre en todo el trabajo que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, no se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los ojos, en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tiempo de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Esto es la palabra del Señor. En nuestros últimos encuentros con el predicador, si todavía quiere verlo en la plaza, sigue en la plaza. Nos enfrentamos a una pregunta fundamental en el sermón pasado. ¿Qué provecho tiene todo el esfuerzo que uno hace debajo del sol? ¿Cuál es el beneficio que uno saca de todo eso? Y esta pregunta veíamos que surgía como una forma de aterrizar el planteamiento general del predicador en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Así que pensar en el provecho que la vida tiene o el trabajo tiene en esta vida es la pregunta que sigue. Si todo es vanidad, ¿qué sentido tiene hacer todo lo que hago? Esforzarme en todo lo que me esfuerzo. Y estuvimos viendo que a pesar de que la vida debajo del sol se ve fatal, cuando nosotros contemplamos la vida desde una perspectiva eterna, a lo que hemos llamado ver la vida por encima del sol, entonces cobra sentido. Y todas las cosas que hacemos ya no son fatigosas. Vimos cómo esta pregunta, de hecho, es la médula de nuestra existencia. Y exploramos el significado profundo de la palabra provecho, la ganancia que recibimos al final, y entendimos también de manera más precisa ese concepto de debajo del sol, que no es otra cosa que mirar las cosas sin la referencia de lo eterno, es decir, ver solo la vida en el marco de nacer y morir. La gran conclusión del predicador, y con la que nosotros estamos de acuerdo, es cierto, la vida vista desde la perspectiva de nacer y morir no tiene mucho sentido. Es vana, fútil, no hay mucho provecho en ella. Pero nosotros hemos estado proveyendo un marco alternativo, el marco en el que la vida no comienza con nacer y morir, sino que se extiende hacia lo eterno, la perspectiva de aquello que está por encima del sol. Pero como buen predicador, Salomón, quien habla aquí, y como buen investigador meticuloso, él no solo está presentando declaraciones y sentencias al aire, él está probando también su punto. El libro de Eclesiastés es una disertación que parte de un argumento y, como toda disertación, requiere de las pruebas que soportan ese argumento. Y lo que vamos a ver a partir de ahora en el versículo 4 son las pruebas a las que se remite el predicador para llegar a la conclusión que llega, que todo el trabajo debajo del sol es vano y que por lo tanto todo es vanidad debajo del sol. Y lo hace de una manera de hecho magistral. Y es sorprendente, entre más veo el arreglo literario de Eclesiastés, más me sorprende la belleza del libro. Y digo, no puede ser que haya estado ahí tanto tiempo y no lo haya visto tan claro. Lo hace de manera magistral porque nos lleva a observar tres realidades fundamentales que todos podemos verificar. El predicador, Salomón, quien está hablando en este discurso, nos lleva a tres aspectos o a tres pruebas o a tres campos, tres áreas que están a nuestro alcance para poder ver que lo que él afirma es cierto. El primero, los ciclos inexorables de la naturaleza. El segundo, la insaciabilidad permanente del corazón humano. Y el tercero, la repetición constante de la historia. El sol que sale, el deseo del corazón que nunca se sacia y la historia que nunca cambia. Esas son las tres áreas que el predicador explora y que usa como argumento para
probar en su teoría que la vida debajo del sol no tiene sentido y que todo trabajo debajo del sol es fatigoso e improductivo. Lo que hace esta sección particularmente profunda es que esas tres realidades que observamos no son meras observaciones pesimistas del predicador. Es decir, no es una visión a la que él se remite porque está fastidiado por la vida. No, son ventanas que nos permiten ver también a nosotros dos verdades simultáneas. En primer lugar, la aparente futilidad o vanidad de la vida que se ve solo horizontalmente, es decir, en la esfera de nacer y morir. Pero por otro lado, el glorioso propósito divino, si vemos esa realidad a la luz de lo eterno. Y esta mañana, mientras observamos estas evidencias que el predicador nos presenta, veremos eso como nuestro argumento central, y eso es lo que planeamos probar en este sermón. Los mismos ciclos que sin Dios muestran vanidad, con Él, es decir, vistos desde su perspectiva, testifican de su propósito. O dicho en formas más simples, los mismos ciclos que vistos en el marco de nacer y morir nos producen una sensación tan fatalista de la vida que nada tiene sentido. Esos mismos ciclos vistos desde la perspectiva de Dios comunican algo realmente glorioso de quién es Él. Esa es la estrategia que nosotros hemos usado para abordar este libro. Leer las afirmaciones del predicador, entender a qué se refieren, pero luego mostrar la perspectiva por encima del sol, la perspectiva eterna de las cosas. Y vamos a desarrollar esa verdad haciendo tres observaciones. La primera, vamos a observar los ciclos de la naturaleza, el sol, el viento y los ríos que leímos hace un momento. Veremos cómo estos patrones que pueden parecer una rutina sin sentido, en realidad son testimonios de la grandeza y la fidelidad de Dios. En segundo lugar, vamos a detenernos a examinar la insaciabilidad del corazón. Cuando el predicador dice, nunca se sacia el ojo de ver y nunca el oído de oír. ¿Cómo a él esta observación le lleva a concluir que nada tiene sentido porque nunca estamos satisfechos? Y vamos a ver que en realidad todo este deseo insaciable es un recordatorio para algo más grande en este mundo, visto desde la perspectiva eterna. Y en tercer lugar, vamos a examinar la repetición de la historia, donde lo que parece un ciclo interminable de eventos sin sentido debajo del sol, cuando se ve por encima del sol, nos cuenta una historia mucho más grande y cómo Dios la ha estado usando como un vehículo para la historia de redención. Y en cada caso veremos cómo la realidad puede leerse de dos maneras radicalmente opuestas. La naturaleza sin Dios y observada desde la perspectiva de lo terrenal produce un pesimismo brutal. La historia vista desde la perspectiva humana y terrenal sin Dios produce un pesimismo todavía más brutal. Nuestra insaciabilidad y deseo visto desde la perspectiva humana sin Dios produce una tragedia brutal. Pero vamos a darle la vuelta a eso y vamos a tratar de verlo a la luz de las verdades y las conclusiones a las que el predicador llegaría más adelante, solo que yo voy a traérselas a este pasaje para no quedarnos con la idea triste de que todo es vanidad, sino que si cambiamos la perspectiva, entonces tanto la creación como la historia y como nuestros ciclos insaciables o nuestras necesidades insaciables cobran sentido, cobran mucho sentido. Y yo quiero permitirme usar un recurso para ayudarles a ustedes y también a los niños que están aquí a entender el flujo del sermón que vamos a tener hoy. Y voy a tomar prestada una ilustración en la que me inspiro por una serie de ciencia ficción que he comenzado a ver con mi esposa, se llama Materia Oscura, y está basada en una novela de Black Crouch que lleva precisamente el mismo nombre, Materia Oscura. Imagínate que estás en una caja en la que puedes abrir 3 ventanas, solo 3. Por una puedes ver solo la naturaleza, es decir, no ves nada de vida, solo lo natural, el sol que sale, los ríos, el mar, las montañas, pero nada de vida, el sol salir y esconderse, salir y esconderse. Por la otra ventana que hay en la caja,
puedes ver todo el desarrollo de la historia. Es decir, la abres y ves todo. Guerras, explosiones, gobiernos, todo cayendo en blanco y negro como lo presentan en las películas. Pum, bam, da, y momentos de la historia, como viéndolos en un televisor viejo. Pum, y cierras esa ventana porque te produce pavor. Y abres la tercera ventana y en esa ventana no hay nada, solo escuchas. Escuchas la voz de tus pensamientos, esa que te habla continuamente, que tú cuando piensas en a qué se parece esa voz nunca puedes identificarla, pero sabes que está ahí. Esa voz que todo el tiempo te está diciendo necesitas un poco más, no has llegado todavía, todavía no es suficiente, todavía hay que cavar un poco más. Y es una voz tormentosa. Y rápido cierras la caja, la ventana de la caja. Ahora bien, tú vas a salir de la caja con una de dos apreciaciones. O sales completamente frustrado por no haber visto nada en la creación que te comunicara alguna novedad, por no haber visto nada en la historia que te dijera que hay algo de esperanza al final de todo esto, y por no haber escuchado nada acerca de ti mismo que te hiciera sentir que estás pleno. Pero puedes salir de esa caja asombrado, con el rostro iluminado, por haber visto en la primera ventana la majestad de la gloria de Dios en atardeceres repetitivos uno tras otro. En la historia, por haber visto cómo el Señor ha trazado su plan y lo ha guardado a lo largo de la historia sin alteración, y cómo su pueblo ha sido sostenido, y cómo vino el Mesías, y cómo el Señor ha traído redención, y cómo terminará esta historia. Y luego saldrás de ahí también con esperanza después de escuchar que todo este anhelo que estás sintiendo no es otra cosa que una voz interna diciéndote necesitas algo que sacie tu necesidad eterna, y eso solo está en Dios. Tú puedes salir de esa caja con una de esas dos expresiones. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer en este sermón. Nos vamos a meter a esa caja y vamos a abrir una ventana, vamos a mirar las dos perspectivas, y luego tú decides con cuál sales de aquí. Yo espero que salgas de aquí con esperanza, al poder ver que las cosas cobran sentido cuando las vemos desde una perspectiva eterna. Así que, habiendo hecho este preámbulo, y de nuevo, vi la necesidad de usar el recurso creativo porque a veces estos argumentos pueden ser un poco complejos y difíciles de seguir. Pero creo que si nos mantenemos dentro de ese marco va a ser mucho más fácil que podamos ir persiguiendo la idea. Así que vamos a ver en primer lugar la primera ventana, vamos a abrirla, vamos a ver esta primera declaración, las primeras pruebas a las que se remite el predicador, los ciclos insaciables de la naturaleza, o la naturaleza y sus ciclos. Miren cómo dice el versículo 4, después de la declaración del verso 3. ¿Qué provecho recibe el hombre del trabajo debajo del sol con el que se afana? Es que no lo ves. Es como si no estuviera diciendo eso. Tú no lo puedes ver. Tú vas a la calle, la gente nace y se muere, pero todo permanece igual. Se hace de mañana y se hace de noche. Y al día siguiente te levantas y es la misma rutina. Lo has vivido, lo has experimentado. ¿Por qué no hay nada que cambie? Los ríos fluyen, el mar se llena, el sol lo calienta, vuelve y sube, llueve y otra vez todo el ciclo se repite. ¿No lo has visto? Es realmente trágico. Eso es lo que está diciendo el predicador. Desde la perspectiva general o terrenal, las generaciones, y esto es las personas, las naciones, los humanos, nacen y mueren. Para entonces el predicador ya había visto varias gente nacer y morir. Pero él exclama, la naturaleza permanece impávida, inconmovible, nada cambia. Las personas vienen a este mundo e intentan hacer un gran esfuerzo por cambiar el flujo de las cosas y se mueren en ese intento y nada cambia. Todo sigue igual. Desde su razonamiento, las cosas debajo del sol, según el predicador, desde esa perspectiva terrenal, las cosas tendrían sentido si hubiera algo que cambiara. Si el mundo fuera diferente, eso es lo que él supone. Es decir, que si un día te levantas a las 6 de la mañana y no hay sol, que no sale el sol, que salió la luna. Y entonces la vida tendría sentido, porque diría, oh, wow, qué sorpresa. Y mañana, ¿qué saldrá? Una estrella o Júpiter. Y entonces, en la idea del predicador, vivo con la idea de que algo nuevo pase.
de que un día llueva, el mar se llene y se derrame. Vivo con la idea de que un día el viento no sople, que las aves se caigan del cielo, para ver si de pronto esto tiene sentido. ¿Se les hace familiar esta necesidad interna del corazón de querer estar viendo algo nuevo para sentir que las cosas tienen sentido? Este ciclo aburridor a veces que nos parecen las rutinas y que no necesariamente están enmarcadas dentro de lo natural. Hay gente que se aburre hasta por comer y tener que comer al día siguiente otra vez. Óyeme, pero no puede uno comer y ya. O sea, no puede uno tomar agua, ponerse en el sol y hacer fotosíntesis. Como fabricar su propio alimento, algo interesante. Es lo mismo todos los días. Y yo ponía la ilustración aquí de que a veces esta frustración no se ve tan filosófica, se ve de manera un poco más terrenal, cultural, burda. En la pregunta de la ama de casa a las 11 de la mañana, ¿qué voy a hacer de comida? Otra vez lo mismo. Arroz, papa y ensalada. Nada diferente. Esa es la frustración que hay en el predicador. Si tan solo algo irrumpiera y rompiera el ciclo, entonces todo tendría sentido. Lo que el predicador no deduce es que en realidad, cuando empiece a haber cosas que cambian, también va a enfrentarse a la cruda realidad que todo parece no tener sentido, porque ahora él se va a enfrentar al hecho de que su alma no se sacia, que el ojo no se cansa de ver y que el oído no se cansa de oír, que es lo que sigue en el versículo siguiente. Es decir, es un círculo vicioso. Quiero ver cosas nuevas, pero estoy seguro que cuando vea algo nuevo me voy a aburrir de lo nuevo. Y entonces, pueden sentir la frustración del predicador, ¿verdad? Es como si para él el mundo fuera una rueda de hámster. ¿Saben lo que es eso? Un hámster es un ratón sofisticado. Un roedor fino que usan de mascota en laboratorios y en algunas ocasiones los hámsters los ponen en ruedas para girar. Y el hámster gira y hay momentos en los que si no lo sacan de la rueda se muere de un infarto porque él no puede parar. Gira. Entonces, para el predicador, el mundo es eso, una rueda de hámster. Se mueve, nada es distinto, nada sucede hasta que uno le explota el corazón y se muere. Es su observación. Y esa observación del predicador se concentra en tres cosas, ya lo dijimos. El sol en su recorrido diario se refiere al amanecer y al atardecer. El sol que se oculta y sale al día siguiente, sin variación alguna. Qué aburrido, dice el predicador. Eso no tiene sentido. La segunda cosa es el viento en su giro perpetuo. De hecho, me encanta la manera poética en la que él lo escribe. Dice en el versículo 5, el sol sale y se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Y girando va el viento sobre sus giros y el viento regresa. Ni siquiera en el viento hay sentido. Y la otra son los ríos en su constante fluir hacia el mar. Es una referencia al ciclo hidrológico, al agua que llega a los mares, que se evapora, que sube a las nubes o se condensa y baja en forma de lluvia. Una y otra vez. Y el predicador tuvo tiempo para todo eso, para sentarse en una ventana y analizar frente al mar. Se calentó el agua y a los meses llovió el agua y a los meses se crecieron los ríos y volvieron al mar y se volvieron a calentar. Y él dice, ¿eso es un ciclo interminable? No tiene sentido. Según la observación del predicador, la vida debajo del sol pierde sentido porque el escenario en el que se desarrolla es cíclico. Y a la conclusión que él llega es, no puede haber sentido en lo que es cíclico. Esa es la conclusión a la que él llega. La vida debajo del sol no puede ser cíclica, según el predicador, porque pierde sentido. Esta es su conclusión fatal. Si todo se repite, ¿cuándo termina? Y si no termina, ¿qué sentido tiene seguir corriendo? Es por eso que él cree que no tiene sentido.
De nuevo, si todo esto se repite, ¿para qué me esfuerzo? Al final, como titularía Hemingway uno de sus libros, el sol volverá a salir. De hecho, basado en este libro de Eclesiastés. El sol volverá a salir. ¿Qué sentido tiene entonces, si nada va a cambiar, que yo viva como vivo? De tal o de cual manera. Y es que en efecto, a menos que el hámster salga de la rueda, morirá antes de poder encontrar verdadero propósito para su existencia, si es que el hámster pudiera hacerse esa pregunta. La fatalidad de un mundo sin sentido viene precisamente cuando solo consideramos el mundo como una rueda que no se mueve a ninguna parte. Pero esa es la perspectiva humana de las cosas, terrenal de las cosas, no la perspectiva bíblica de las cosas. Desde la perspectiva bíblica, el mundo no es una rueda que no se mueve a ninguna parte. Es una serie de ciclos que van moviéndose en una dirección definida, hacia contar algo específico. Es una comprensión de las cosas por encima del sol, lo que nos permite ver estos ciclos de una manera mucho más esperanzadora. Nuestra percepción de las cosas creadas cambia cuando vemos la rueda desde afuera. Y vemos que en realidad lo que nos parece una rueda girando tiene un inicio y tendrá un final en la eternidad. Es como una especie de rueda en medio de una línea eterna. Cuando nos elevamos. Y entonces pensamos, sí tiene sentido. Un día sí saldremos de esa rueda. Y eso hace que la rueda, que los ciclos, se vean de manera distinta. Eso hace que nos planteemos la pregunta de, si hay algo más allá, ¿qué propósito tiene esto? ¿Qué es lo que realmente está comunicando? Porque no puede ser tan fatal. Y ahí es donde la palabra de Dios nos presenta esta perspectiva por encima del sol. Desde la perspectiva bíblica, el mundo y sus ciclos son solo un lienzo que comunica la grandeza y la majestad de Dios en el rango de lo que nuestros ojos pueden observar. Es como si Dios nos hubiese dejado estas cosas que pasan cíclicamente como lo que nuestra mente puede comprender para que podamos entender su grandeza y su majestad y conocerle. La tierra gira alrededor de su propio eje para darnos cada 24 horas la oportunidad de recordar que algo majestuoso está más allá de lo que nuestros ojos ven. Y esta es una pregunta que la gente se ha planteado por muchos años. ¿Qué hay más allá de la rueda? Y ha habido múltiples formas de responder a esa pregunta. Pero desde la perspectiva bíblica, lo que hay más allá es lo que nosotros llamamos la gloria de Dios. Cuando levantamos nuestra mirada más allá del sol, estos mismos ciclos nos hablan de algo realmente glorioso. Mientras la tierra permanezca, dice su palabra, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8:22. Esos ciclos no son una prisión de monotonía, sino el testimonio del pacto de Dios con su creación. Mientras permanezcan el día y la noche, el verano y el invierno, mi pacto permanecerá con ustedes. O sea, Dios está usando los ciclos como una referencia de su fidelidad, ¿lo pueden ver? También dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Él está diciendo, los ciclos hablan y comunican algo. Y una noche a otra noche declara sabiduría. El sol que nace y se pone, visto desde la perspectiva eterna, sí está comunicando algo. La gloria de Dios. Lo que para algunos es repetición sin sentido, para aquel que puede ver por encima del sol, son una sinfonía continua de alabanza. Cada ciclo declara la sabiduría del Creador. Jeremías 33, 20 y 21 dice, así dice el Señor, si pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, entonces también se podrá romper mi pacto con David. De nuevo, Dios usa la constancia de los ciclos naturales como una garantía de sus promesas eternas. Su fidelidad es tan segura como el amanecer.
los ciclos que vemos comunican la seguridad de que Dios nunca fallará. Porque de la misma manera en que nadie se acuesta preocupado si el sol va a salir mañana o no, es decir, yo no voy a la cama hoy con la preocupación de, óyeme, ¿y si mañana no sale el sol? Damos por sentado que va a salir. No lo dudamos. ¿Y si hoy no oscureciera? Nunca razonamos sobre eso. Lo damos por sentado. Así que de la misma manera que nadie se acuesta preocupado por esas cosas, nadie debería dormir dudando de la fidelidad del Señor a sus promesas. Esos ciclos deben comunicarnos la certeza de las cosas que Dios ha dicho acerca de nosotros. Salmo 74, 17 dice, tú estableciste todas las fronteras de la tierra, el verano y el invierno tú lo formaste. Otra vez, una forma en la que los ciclos están comunicando algo es como nos muestran que no son patrones accidentales, son el diseño intencional de un Dios ordenado y con propósito. Algunos llaman esto filosóficamente el ajuste fino del universo o el argumento teleológico para la existencia de Dios. El examinar cómo funciona todo. Que si nuestra gravedad tuviera una variación minúscula, nosotros no podríamos vivir, saldríamos disparados. Que si el ángulo de inclinación de la Tierra no fuera exactamente el que tiene de cara al Sol, no sería posible la vida. Que si la Luna no estuviera a la distancia que está, el mar no se movería y sería una gran masa de putrefacción, porque la vida no sería posible. Todas las cosas que nosotros observamos del mundo nos están comunicando el orden de un creador. De hecho, no en vano le llamamos cosmos, que es de donde viene la palabra arreglo, orden o cosmético para nuestras amadas hermanas. Cosmos. Porque hay algo que está comunicando esa grandeza. Ahora tú podrás dar un salto de fe enorme y decir que todo ese ajuste fino del universo no es otra cosa que el resultado de la nada. Yo no tengo esa fe tan grande como para creer que todo este mundo ajustado y ordenado surgió por un accidente en una coalición de probabilidades. No tengo la fe suficiente para eso. La creación es un testimonio abrumador de un ser inteligente que ha puesto cada cosa en su lugar para que nadie tenga excusa un día delante de él. Nadie. Muchos ateos renunciaron a la idea de, hace algún tiempo, en los años 80, 90, de que Dios no existe por quizá exista algo que dio origen a todo esto ordenado, pero no tiene ninguna relación con nosotros. Es lo que llaman el agnosticismo, que es algo así como yo creo que quizá hay algo, pero no es ese Dios que presentan. Yo digo, bueno, es un paso al menos. No están cometiendo el suicidio intelectual. Por lo menos están admitiendo que hay una gran duda razonable acerca de que esto haya provenido de la nada. Que hay algo que tuvo que haberlo diseñado inteligentemente y con algún propósito. Consideren los lirios cómo crecen. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Los ciclos de la naturaleza nos invitan a confiar en la provisión divina. Noten, solo estoy dando algunas citas para probar qué es desde la perspectiva por encima del sol lo que los ciclos comunican. La fidelidad de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el orden de Dios como el creador. Y ahora, la provisión divina. Sentarse a ver un ave para alguien con una visión ver bajo cielísticamente o bajo el sol, es como que, óyeme, ese pájaro no tiene sentido. Nació, come y se va a morir. Es fatal. La visión por encima del sol dice, wow, mire ese pájaro. No se preocupa de nada. Todo lo tiene provisto. ¿Cómo cuida el Señor su creación? Y eso produce otra cosa. En definitiva, pudiéramos seguir, pero yo espero haber mostrado con suficiencia que todo lo que se ve debajo del sol como fútil
sin sentido, sin propósito, no es otra cosa que el testimonio de la gloria de Dios cuando lo vemos por encima del sol. Pero si aún queda un resquicio para la duda, miren lo que dice Apocalipsis 21, 23 y 22, 5. Ahí encontramos algo asombroso. Juan, el discípulo que escribe esta revelación, dice acerca de la ciudad celestial: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Por qué esto es tan significativo? Porque nos muestra que estos ciclos que ahora observamos no son el fin último del diseño divino. Que un día la rueda de hámster se rompe. Que un día el ciclo que se repite y se repite no será más. Que un día el sol no saldrá más. Son como andamios sagrados o estructuras que nos permiten trabajar y ver lo que se está haciendo en la obra. Pero un día, cuando la obra sea terminada y los andamios sean quitados, entonces podremos contemplar la obra maestra en su plenitud. En la eternidad, cuando estemos en la presencia inmediata de Dios, ya no necesitaremos del testimonio de las cosas creadas. ¿Por qué? Porque su gloria será completamente clara para nosotros. Tiene mucho sentido. Eso explica los ciclos. Piénselo. Ahora necesitamos el sol que sale cada mañana para recordarnos. Gracias, mi hermano. Gracias. Perfecto. Necesitamos del sol que sale cada mañana para recordarnos que Él es fiel. Necesitamos de los ciclos de las estaciones para mostrarnos su provisión. Necesitamos el fluir constante de los ríos para hablarnos de su gracia inagotable. Pero en la eternidad, ¿para qué necesitaremos estos recordatorios cuando estaremos en la presencia misma de aquel que es la fuente de fidelidad y provisión y gracia por los siglos? Es como alguien que, ¿se acuerdan de aquellas fotos? Los niños, ignórenme en este comentario, le preguntan a sus papás en casa. Hubo un tiempo en que las fotos no se tomaban con celular y cámaras digitales, sino que se usaban unas cámaras que usaban unos rollos que llamaban negativos. La luz se imprimía en esos rollos, ¡pah! Y luego tú tenías que llevar esos rollos a un lugar para que te revelaran la foto. Era una opción tuya guardar los negativos para volver a revelar más. Pero la verdad es que cuando tú tenías la foto revelada, ¿para qué quieres el negativo? Bueno, nosotros ahora a través del sol, la creación y todas las cosas que vemos, vemos el negativo de la gloria de Dios en el contexto fotográfico. Pero un día la foto será revelada completa y entonces no será necesario el negativo. Entonces el ciclo sí cumple un propósito. El ciclo sí está comunicando algo, visto desde esa perspectiva. Este es quizá el aspecto más glorioso de estos ciclos. Son temporales, son como las ilustraciones de un libro para niños, necesarias porque ahora nos ayudan a entender verdades más profundas, pero que un día darán paso a la realidad. El año pasado, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de escuchar y luego comer con un astronauta de la Estación Espacial Internacional. No estoy tirando broma. Barry Wilmore, de hecho, ahora está en una misión que se quedó aparentemente varado en el espacio y están haciendo todos los arreglos para que pueda regresar. Quien además, Barry, es un fiel creyente, muy fiel creyente. Y en un momento de la comida, él dijo que podíamos preguntarle acerca de cualquier cosa siempre que no fuera confidencial, él la iba a responder. Y bueno, y todos los que estábamos participando en la cena, pues ya te puedes imaginar. ¿Cómo hacen para hablar? ¿Qué celular usan? ¿Y cómo van al baño? ¿Y el café? ¿Cómo lo preparan? ¿Y el agua? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo es que reciclan eso de la orina? Y todo eso, en medio de tantas curiosidades, y yo estaba pensando, tengo a un astronauta de la NASA que dirige misiones espaciales. ¿Qué le puedo preguntar?
Señor, dame sabiduría, yo quiero hacer una pregunta inteligente. No quiero desperdiciar este cartucho que no voy a tener en mi vida. Así que yo me preparé. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra aproximadamente 16 veces al día. Eso significa que los astronautas a bordo ven 16 amaneceres y 16 atardeceres en un periodo de 24 horas. Esa estación internacional viaja a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora y completa su órbita en 90 minutos. O sea, cada 90 minutos le da la vuelta a la Tierra, un partido de fútbol. Lo que le permite dar vueltas al planeta muchas veces. Imagina lo que es ver el amanecer cada 45 minutos. Y el atardecer cada 45 minutos. Y algo que él decía era que a veces él estaba en misión a esa velocidad afuera de la nave, en la estación, moviéndose a esa velocidad afuera. Era como, miro hacia abajo y, uy, se ve mi casa. Y es como, voy por África, estoy en Estados Unidos. Y ¿qué puedo preguntarle a un hombre que ve el amanecer 16 veces? Y el atardecer 16 veces. Así que agarré aire y le pregunté, ¿cómo hace alguien que tiene una experiencia tan asombrosa, tan seguido durante tanto tiempo, para venir a la Tierra y no perder su capacidad de asombro? ¿Cómo hace él para ir a un parque de diversiones y disfrutar? Es decir, ¿cómo es un atardecer en el mar para él que lo ve en el espacio 16 veces en un día? Y él me respondió algo más o menos así. Voy a parafrasearlo porque mi memoria no recuerda muy bien la pregunta. La respuesta, perdón. No pierdo el asombro porque sé que no estoy viendo el sol. Estoy viendo la gloria de Dios en todo lo creado, y no solo en el espacio, también en la tierra, en los árboles y hasta en un pequeño bosque en medio de una ciudad. No pierdo el asombro porque no estoy viendo el sol, porque estoy viendo la gloria del Señor a través del sol. Impresionante. Amados míos, una perspectiva terrenal, una mirada de lo que está debajo del sol, sin Dios, es fatigoso, es frustrante, pero es glorioso, porque nos comunica la gloria del Señor. Entonces, amamos estos ciclos y vemos la gloria del Señor en todo lo creado. Estas personas que ven la vida de esa manera están tan ocupadas en disfrutar que se les olvida que es una rueda que gira. Porque no ven la rueda. Ven a quien está fuera de la rueda. Es como que, sí, esto está girando. Usted sabe que ahora mismo nosotros nos estamos moviendo bajo sobre nuestro propio eje y también alrededor del sol. Niños, movimiento de rotación y movimiento de traslación. Nos estamos moviendo y no lo sentimos. ¿Tú te imaginas uno ponerse a analizar todo el día? Óyeme, me estoy moviendo. Qué aburrido. No, estamos viviendo mientras nos movemos. Estamos disfrutando mientras nos movemos. Y es justamente eso lo que se nos pide, que podamos contemplar la gloria del Señor mientras esta rueda gira y gira y gira. Porque un día esa es la gloria que nosotros contemplaremos por los siglos. Qué maravilloso. Ahora, ya abrimos la primera ventana y como usted sospechará, vamos a estar bastante cortos para abrir las otras dos. Pero vamos a darle una mirada más o menos rápida. Porque el predicador nos invita a mirar ahora hacia adentro. Miren el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas y el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. La segunda cosa o la segunda ventana es esa ventana en la que escuchamos todos nuestros deseos continuos. La insaciabilidad del corazón humano. Al mirar por esta segunda ventana de nuestra caja, el predicador nos invita a observar algo mucho más personal, no tan general como la creación.
La incesante insatisfacción de nuestro corazón. ¿Han notado cómo nuestros ojos siempre buscan algo nuevo para ver? Y cómo cuando se habitúan a algo que en su momento les pareció asombroso, ya no quieren verlo. Cómo nuestros oídos constantemente están ávidos a escuchar algo nuevo, un cantante nuevo, que tú dices, wow, mira lo que descubrí. Luego lo escuchas tanto y dices, no, qué fastidio. Necesito escuchar algo más. Pero en un momento tú dijiste que era él cantando. O sea, nunca había oído a alguien con unas canciones tan espectaculares, nunca. Esa fatiga existencial y ese anhelo permanente, ¿qué nos dice sobre nuestra condición? ¿Qué nos dice que un niño desea un juguete con toda su fuerza y lo tiene y a los 3 días, y estoy siendo muy optimista, a los 3 días no tiene ni el más mínimo interés por ese juguete? ¿A qué se debe esta aparente avería del corazón? ¿Quién nos dañó de semejante manera? ¿Qué es lo que hace que tengamos esta insaciante insatisfacción? Esa es la gran pregunta del predicador, su segundo argumento. Miren, la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Mira el sol, mira las aguas, mira el viento, todo sigue igual. Pero no tiene sentido además porque mírate a ti mismo. Qué vacíos que estamos, siempre estamos deseando. ¿Qué sentido tiene trabajar para vivir si al final un día cuando creemos que tenemos lo que queríamos vamos a pensar, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es la siguiente meta? El que trabaja siempre quiere ganar más. El que estudia no se siente satisfecho con sus logros. El que gana éxito siempre está pensando en su próxima meta. Y así todos vivimos convencidos de que un día obtendremos todo lo que anhelamos y todo para descubrir con crueldad que cuando lo obtenemos no es suficiente, que nuestro corazón no se aquieta. Cuando me gradúe del bachillerato, cuando termine la carrera, cuando termine el posgrado, porque ya un pregrado, eso no es nada. Cuando termine el posgrado, cuando haga la especialización en tal cosa, cuando por fin haga mi especialización en administración de empresas de salud, que eso es como muy común y transversal a todas las carreras del mundo. Cuando por fin haga mi doctorado, entonces estaré realizado. Todos hemos experimentado esto. Porque el corazón no se aquieta. Y esa es la horrible consecuencia del pecado. Con el sudor de tu frente trabajarás. Es decir, no te vas a cansar de trabajar. No será suficiente. La tierra te producirá espinos y abrojos. Mucha de la fatiga de nuestro corazón viene por el pensar que nunca es suficiente. El predicador observó esto y dijo, por eso la vida no tiene sentido. Pero, ¿qué tal si la cosa va por otro lado? ¿Qué tal si al final ese deseo sí es algo bueno? ¿Qué tal si desde la perspectiva de lo por encima del sol, eso de anhelar y desear cosas es algo que Dios nos dio como un regalo? Eso es lo que la perspectiva por encima del sol revela. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Dios nos diseñó para desear, para anhelar. Y de hecho, la palabra ambición es usada en un sentido neutral en la Biblia. Bueno, se usa muchas veces más para hablar de la ambición pecaminosa, pero se puede ambicionar positivamente. Cuando anhelamos profundamente la presencia de Dios. Jesús dijo a la mujer samaritana, el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y Él está ahí comparando esas dos realidades. El intentar tomar agua por debajo del sol da sed. Y solo en un deseo ferviente y profundo por el Señor estaremos saciados. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. La insatisfacción por lo temporal nos recuerda que hay algo eterno para lo que hemos sido creados. Cada vez que estamos deseando más, depende a dónde llevemos ese deseo. Si creemos que lo que deseamos va a ser satisfecho en este lado de la eternidad, debajo del sol, sin Dios, error, volveremos a tener sed. Pero si creemos que es un deseo que nos ayuda a anhelar más profundamente lo que está más allá, entonces vamos a encontrar mucho provecho, pero mucho provecho. Salmos 107:9, porque Él satisface al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Nuestro anhelo constante no es el fin de la historia, es el preludio de una satisfacción más profunda. La insaciabilidad que experimentamos
no es una tragedia, es un regalo divino que nos impide conformarnos con menos que Dios mismo. No me voy a conformar con menos que Dios. Pero si quitas a Dios, vas a estar intentando conformarte con las cosas de este mundo. Y vas a estar buscando y buscando y buscando y buscando en una rueda que no se acaba. En parte, una de las razones por las que el ayuno es una disciplina bíblica muy eficiente es porque nos fuerza al deseo, al hambre, para que podamos desear algo más, un pan de vida que sacia. Ayunamos por eso. Eso es el ayuno en realidad. Ese es el argumento de Jesús en Mateo 9, 14 y 15. Cuando los discípulos de Juan le dicen, Señor, ¿por qué nosotros ayunamos si tus discípulos no ayunan? Y el Señor les responde en el verso 15, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. El novio les será quitado y entonces tendrán hambre y deseo y querrán anhelar que el novio regrese. Es en ese mismo libro de Mateo que el Señor usa en la parábola de la Virgen, la idea de el novio como una referencia a su segunda venida, cuando vino el novio. Lo que está diciendo Jesús en términos mucho más claros es que el ayuno nos permite una privación real de estos derechos, de lo que creemos que merecemos en este mundo y que nos sacian, para decir, no, eso no nos llena. Necesitamos algo mucho más que nos llene y eso solo está en el Señor. El ayuno nos acerca en ese sentido a Dios y a un deseo mucho más profundo por Él. Y es por eso que es un antídoto muy eficaz a esa insaciabilidad temporal que producen las cosas debajo del sol. Y quién sabe si el Señor está aquí llamando a alguien a ayunar y a poner estas necesidades ante el Señor de una manera mucho más real. Así que por encima del sol nuestra insaciabilidad no es trágica, es lo que nos conduce a un deseo mucho más profundo por Dios. Y eso nos lleva finalmente a la tercera ventana, la historia y sus ciclos. Y ya hemos visto estos dos argumentos del predicador. La vida no tiene sentido por los ciclos de la naturaleza. Ya vimos cómo se ve desde la perspectiva por encima del sol. No tiene sentido por la insaciabilidad del corazón. Y ya vimos cómo se ve por encima del sol. Y ahora es un tercer argumento en el que voy a ir un poco más rápido. Y es el argumento de la historia. Dice en el versículo 9, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿A qué se refiere el predicador cuando dice que no hay nada nuevo debajo del sol? ¿Acaso él no construyó? ¿No fue un gran inventor de máquinas? ¿No fue él quien construyó el templo? ¿Por qué dice él que no hay nada nuevo debajo del sol? Él no se está refiriendo a las cosas materiales. Él se está refiriendo a la condición humana. La gente vive en un afán por dejar un legado que cambie el curso de las cosas antes mencionadas, que rompa el ciclo de la naturaleza, que por fin nos sacie, pero luego se da cuenta que no, que se mueren y todo sigue igual. ¿Hay algo que haga que el sol no salga más? ¿Hay algo que haga que por fin estemos satisfechos debajo del sol? Así que el argumento del autor aquí es, nada nuevo debajo del sol, nada cambia en el hombre. Los años pasan, la historia pasa y todo sigue igual. Salomón vio varias generaciones, a Saúl, a David y a muchos antes que él. Reinos subir y caer. Y él decía, mira, ahí está. Un rey sube. Y voy a usar la palabra rey para no hacer ninguna referencia familiar. Un rey sube y dice, todo va a cambiar en mi reino. Reformo esto. Decreto esto. Reformo esto otro. Se muere el rey y sube otro rey que dice, yo soy mejor que el rey pasado y yo voy a degenerar lo que él reformó, a recuperar lo que él hizo y a trabajar de esta y otra manera. Y luego sube otro rey y dice, yo era amigo del anterior, pero enemigo del pasado, y yo voy a devolver todo lo que fue esto y esto y esto y esto. Y Salomón ve eso y dice, es lo mismo. Como diría el autor guatemalteco, ¿para qué cuentan los votos si se repite la ecuación? Todo sigue igual.
La rueda sigue girando. Ese es el argumento de Salomón. ¿Quién puede cambiar el curso de la historia? La gente se muere y punto. Y entonces se dice, ¿para qué me esfuerzo yo? Si al final, cuando yo me muera, efectivamente, él se murió y todo sigue igual. Visto debajo del sol, la historia humana es un ciclo deprimente. Guerras, paz, guerras, paz, conflictos, guerras, paz. Míralo desde la perspectiva de la cultura, del arte, de la historia. Un ciclo se aleja de Dios, sufre las consecuencias, luego se vuelve otra vez y piensa acerca de volver a la eternidad y lo encuentra y luego se aleja porque le parece absurdo y encuentra las consecuencias y luego vuelve y entonces vamos de razonamiento a ilustración, de ilustración a humanismo, de humanismo a escepticismo y así sucesivamente, los movimientos cíclicos de la historia. Cuando la gente dice el mundo está cada vez peor, no, el mundo está peor y ha estado exactamente igual como ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora nos enteramos más rápido. Oye, ya, eso lo dicen, cuando uno empieza a salir cana, uno se pone reflexivo. Oye, el mundo no es el mismo. Por una canita en la barba. Las cosas han cambiado mucho. No, es lo mismo. Es el mismo ciclo dando y dando vueltas. Así que detrás de este pensamiento está la idea de, si no vivimos para dejar un legado, algo que cambie el curso de la historia, entonces ¿para qué vivir? ¿Para qué me esfuerzo? Si ven, dice el predicador, todo trabajo es fatigoso, ¿para qué? Pues bueno, visto debajo del sol, es una visión deprimente, pero visto por encima del sol, las cosas toman otro sentido. El olvido es inevitable, mis hermanos, y eso es algo que debemos llevarnos de aquí como un recuerdo. Toda vez que creamos que necesitamos ser reconocidos en esta tierra, nos vamos a estrellar con la realidad de que nos van a olvidar. Así que si tú estás viviendo un afán por ser recordado por los siglos, te van a olvidar. Malas noticias. Te van a llorar 3 días y después serás una foto adornando a lo sumo la pared de tu mamá. El mundo sigue. Pero visto por encima del sol. Esta misma historia revela un propósito glorioso. La historia no es un ciclo sin fin, de ninguna manera. Es una línea que avanza hacia algo, hacia un propósito divino. Piensa en la historia ahora no como una rueda que gira, sino como, voy a usar una ilustración bastante pobre, pero que ayuda. ¿Ustedes han tenido en la mano alguna vez estos aparatos que son como un resorte que uno hace? ¿Cómo se llama eso? ¿Un qué? Sling. Yo siento que muchas cosas se llaman sling. Sling. Es un sling. Es como una espiral, ¿cierto? Haz de cuenta que la historia en realidad no es una rueda cíclica, sino como dice Caro, un sling. Si me estoy equivocando, es culpa de Caro. Entonces tú agarras ese sling por una punta y la agarras por otra y extiendes una parte de ese sling. Entonces te vas a encontrar con que una parte es muy derecha y luego se enrolla y se enrolla y se enrolla y luego se extiende. La historia vista por encima del sol es exactamente eso, es un espiral extendido, pero que un día empezará a ser una línea sin ninguna oscilación y que en algún momento fue una línea sin ninguna oscilación. Eso cobra mucho más sentido, porque no es la rueda girando y girando sin fin, sino que es parte de una línea que conecta eternidad con eternidad. Eso es la historia vista por encima del sol. Esos son esos ciclos interminables que nosotros hemos visto aquí, porque es que debemos tener en cuenta que en comparación con la eternidad, nuestro pedacito de vida es una visión absolutamente minúscula en tiempo. Minúscula, pequeña, como para determinar de manera tan categórica, es que todo es vanidad. Es una pretensión demasiado elevada de nuestras conclusiones. Lo que parece repetitivo tiene un sentido en el plan redentor.
Cada generación, cada imperio que sube y cae, cada evento que parece repetirse está sirviendo a un propósito más grande. Pablo lo pone en Efesios 1:10 así: con miras a una administración adecuada a la plenitud de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. He ahí el propósito de la historia: reunir todas las cosas en Cristo. Mientras que bajo el sol parece que nada cambia, que todo se repite, Dios está moviendo cada evento y cada generación y cada aparente repetición hacia el cumplimiento de su plan redentor en Cristo. Por eso, mis amados, el olvido terrenal no es una tragedia para el creyente. Que a mí me olviden aquí, me da igual. Decía un predicador del pasado, hablando acerca de la responsabilidad del predicador: predica la palabra, muere y sea olvidado, punto. No es un problema no ser recordado, porque nuestros nombres pueden ser olvidados en la tierra, pero están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No vivimos para ser recordados en esta tierra, vivimos para la gloria de aquel que nos recordará eternamente. Mientras que la tierra, el olvido es inevitable, Dios no olvida. Cada acto de fe, cada momento de obediencia, cada sacrificio hecho para su gloria, Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo y servicio a los santos, Hebreos 6:10. La vida debajo del sol clama: no hay nada nuevo. Eso es la vida debajo del sol. Un megáfono que proclama la realidad limitada de sus ojos: no hay nada nuevo debajo del sol. Pero el que es la vida y que habita por encima del sol declara: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas. Y en esa promesa esperamos. Con esto cierro. Hemos mirado entonces 3 ventanas. Vamos a salir de la caja, porque ya vimos las 3 ventanas y hemos hecho el análisis desde las 2 perspectivas. Y yo te pregunto, mi amigo y mi hermano, ¿cómo te vas de aquí? ¿Te llevas esta visión pesimista y trágica del predicador debajo del sol? ¿O te llevas esta visión por encima del sol, de modo que salgas ahora a plena luz del mediodía de Santa Marta a decir: Señor, gracias por este sol tan precioso que me has dado? Que no solo es vitamina D, sino la comunicación clara de la gloria eterna. Ya saben por qué no pusimos carpa hoy, ¿verdad? ¿Cómo te irás de la caja? Los mismos ciclos que parecen aprisionar la creación son testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios. La insaciabilidad que atormenta nuestro corazón es un eco de la eternidad con la que fuimos creados. Y la historia que parece repetirse sin sentido está siendo dirigida por la mano soberana del Creador hacia un clímax glorioso en Cristo. Todo depende de dónde ponemos nuestra mirada: debajo del sol o por encima del sol. Pero cuando levantamos nuestros ojos, cuando lo hacemos y lo vemos más allá, encontramos que estos mismos ciclos que parecieran aprisionarnos son realidades, señales que apuntan hacia aquel que hace nuevas todas las cosas. Y esa es la invitación del predicador hoy, de este predicador y de este predicador. Levanta tu mirada más allá del sol. Ojalá puedas levantar tu mirada por encima del sol, porque allí, en la perspectiva eterna, incluso los ciclos más monótonos de la vida cobran un significado glorioso con el propósito eterno de Dios. Y ojalá esa sea la actitud con la que salgas de aquí y la resolución con la que salgas de aquí. Señor, quiero mirar la vida por encima del sol. Padre, gracias por el regalo de tu palabra.